Mi nombre es Cristina Puerta y trabajé durante 6-7 años como editora de literatura infantil y juvenil en Editorial Norma en Bogotá. Trabajé en muchos libros infantiles, pero tuve una experiencia editorial y personal única con Ricardo Silva cuando empezamos este proyecto de escribir su novela En orden de estatura. Una novela que se volvió de las novelas infantiles más vendidas de la editorial. Esta aventura editorial comenzó con un encuentro casual en un lanzamiento de una revista en el 2005. Ricardo y yo teníamos amigos en común, pero no nos conocíamos. Parecía ser un tipo que prometía para la literatura y se me ocurrió decirle si no se le había ocurrido nunca escribir algo para niños. Ricardo nunca había escrito para la editorial en la que yo trabajaba. Él dice que había escrito algo para niños por ahí, pero yo nunca lo he visto, no tengo la prueba. Y a pesar de que había escrito él muchas cosas, yo no había leído nada de él todavía, cosa que jamás le confesé. Yo tenía que parecer que me las sabía todas. Pero ahí se quedaron las cosas hasta quizás un año después en que nos volvimos a encontrar en casa de amigos. Y entre un chiste y otro le volví a decir, bueno, ¿por qué no hacemos un libro para niños? Tomó a partir de ese punto más tiempo organizar las cosas, de encontrar un ilustrador. Tomó más tiempo lograr que le pasara el pago al ilustrador que nos habíamos conseguido en la Patagonia, que estaba en la Patagonia entre Leu, que establecer una relación de trabajo abierta y franca. Y que son quizás relaciones así las que hacen las memorias de los grandes editores que uno puede leer hoy en día, ¿no? Ricardo tiene 1000 ideas muy claras para este libro y para todos los que tiene pendiente escribir mientras tenga vida, porque de lo contrario no se va a poder entender a sí mismo, no se va a poder aguantar a sí mismo hasta el final. Escribir para Ricardo es sobrevivir. Tiene algo así como 5000 amigos que además son admiradores en Facebook, es una cosa un poco detestable, pero alrededor suyo hay siempre mucha amistad, mucha admiración, gente que admira lo que él hace, que lo quiere, que lo tiene casi como un amigo personal. Tiene mucho sentido del humor y se burla de todo, empezando por sí mismo, pero él sabe que sin escribir no pasa de la oficina a la cocina y a las otras partes de su casa y de su vida. Empezamos a trabajar, pero fue con tanto gusto que decir que trabajábamos es mentira. Yo decía en la oficina, bueno, me voy a trabajar con el escritor, que además vivía muy cerca de mi casa, y en realidad nos la pasábamos como jugando a escribir un guión en un verdadero equipo. Nos decíamos las cosas francamente, nos insultábamos cordialmente, a ver por dónde y cómo se podía armar aquella historia. A los escritores, eso fue lo primero que me dijeron cuando empecé a trabajar de editora junior, no se les puede cambiar ni una coma porque se ofenden. Y sobre todo, jamás de la vida, bajo ninguna circunstancia, se les puede decir que lo que escriben es malo. A Ricardo se le podía decir las dos cosas y más. Escribía un capítulo y el capítulo se le devolvía con tachones, con signos de interrogación, con puntos suspensivos, con pesadeces. Cogimos la maña de hacer esto leyendo en voz alta para ver cómo sonaban las cosas. De repente él escribía con alguien que leía inmediatamente con una idea de cómo se debía escribir para niños, y para mí era un momento maravilloso ver cómo se iba construyendo y por qué, y ya no era leer entre líneas, sino decirnos en la cara cómo iba la historia y para dónde. El final a mí no me gustaba, Ricardo sí, y era un poco como decidir el rumbo no solamente del libro, sino de la vida en muchas otras cosas. En ese libro había los elementos de una ecuación básica para que un libro infantil sea una fuente de placer para los niños. Había humor, había aventuras y había personajes humanos. Suena fácil, pero es tan complejo que no siempre está ahí. Hablarles a los niños al mismo nivel de la vida, con humor, con personajes como si fueran de verdad. Y es que en esta historia había la historia del personaje, Leopoldo, que aunque Ricardo diga que no, es Ricardo. Este niño viejo, que es una idea fija para él, que quería que fuera el título, tenía una lista de 20 títulos, tan prolífico con los títulos como con las ideas
Hay pocas personas así, que desde niños ya tienen una medida del mundo, de la vida, una cierta ecuanimidad, una pasión por cosas, pero a la vez una distancia. Yo conozco pocas personas así, que desde niños ya son como son cuando serán adultos. Yo no conocí a Ricardo de niño, pero conocí a Leopoldo y me imaginaba a Ricardo corriendo en el colegio diciendo aquellas cosas, pensando en su estatura. Además de eso estaba la historia de cómo lidiar y sobrevivir la muerte de, como él la llamaba a su abuela en la novela, su persona favorita en el mundo. La muerte un poco de su mejor amigo en la vida real, de quien suele hablar y sobre quien suele escribir todavía como si él estuviera vivo aún. En la novela decía, hagamos de cuenta que esto todo es mentira. Había también un personaje de su vida, Julia, una amiga terca, pelietas, pero decide ayudarle y hacer un equipo con él. Y cómo situar a Julia en su vida, cómo pasar de un duelo al placer de estar con alguien, hace que merezca la pena la continuidad de la vida. De este libro quedaron muchas cosas. Ricardo debió quedar hasta las narices un poco de todas las visitas que tuvo que hacer a todas partes para hablar de él. A él se le abrió un poco la puerta para escribir más cosas para niños. En una época mencionó una antología de literatura infantil falsa. Y le quedó quizás también el gusto por trabajar realmente con un editor. Cada día es más difícil mantener esa relación entre editor y autor. Creo que Ricardo ya no puede entender escribir de otra manera, o al menos durante un tiempo después de escribir la novela. Para mí fue una experiencia única porque tenía la sensación de que hicimos un equipo y porque he conocido a pocas personas así, llenas de ideas que le permiten vivir la vida. En orden de estatura, de Ricardo Silva Romero, es la experiencia más cercana para conocer a este columnista, cinéfilo, escritor, pero ante todo amigo, creo. Con Leopoldo, su personaje principal, convergen o salen a la luz varias categorías. El niño ñoño, el niño enamoradizo, el niño aventurero, el niño pícaro, pero es sin duda su propio retrato. Con En orden de estatura, Ricardo se sirve de muchas palabras, de muchas historias, para revisitar su pasado, su infancia, sus abuelos, el fútbol, la curiosidad que todos tuvimos cuando éramos chiquitos. Sin duda, Ricardo se inmortaliza en cada página y casi que, en orden de estatura, las buenas sensaciones, cada palabra, cada acción, cada suspiro se va estampando como un tatuaje falso en nuestro ser. Ser un niño de 7 años y estar en segundo de primaria es el trabajo de Leopoldo. Y es un trabajo difícil. A los adultos se les olvida, pero hace 5 años, cuando leí En orden de estatura, me acordé del colegio, de lo chiquito que uno se siente, del miedo que les tiene a los más grandes y a los más fuertes. Y sobre todo de los esfuerzos que hay que hacer cuando se tienen ganas de llorar, pero se sabe que no hay que llorar en público. Por fortuna a nadie se le va la infancia entera solo en odiar el colegio, y menos a los personajes de los libros. ¿Qué tal que todos los días de Leopoldo fueran de regaños de los adultos y visitas a la enfermería? ¿Que no hubiera ni una aventura? El libro tendría 20 páginas. Y no despertaría el asombro que despierta cuando uno va leyendo y se va convirtiendo en testigo de los recorridos que hace Leopoldo por los barrios de Bogotá, de sus encuentros con los tíos y de la insolencia con la que se enamora de su mejor amiga.
Jorge Franco, tenemos que hablar ahora de literatura infantil. Desde hace mucho tiempo no había vuelto a leer nada fascinante del mundo infantil, o al menos nada que me hiciera recordar que la literatura infantil es fascinante. Y esto sucedió cuando leí En orden de estatura, de Ricardo Silva. En orden de estatura es una novela que usted ha leído y que conoce perfectamente. Este libro, además de ser encantador, nos muestra todas las virtudes literarias que ya hemos disfrutado en obras anteriores de Ricardo. ¿Cómo se ve una obra como esta, que es literatura infantil, desde la perspectiva de un adulto? En esta historia, la extrañeza de las situaciones y también de los personajes no logra sacarlos de una realidad común a los lectores, pero sí logra generar asombro, encanto, risa, admiración y curiosidad. Curiosidad es lo que estoy empezando a sentir yo por esta historia. ¿De qué trata a grandes rasgos esta novela? En orden de estatura, el destino pone a prueba al protagonista, un niño que se llama Leopoldo Mendoza, y lo pone a prueba no por la muerte de un ser querido, su abuela, sino por la aparición de su fantasma y la petición que el fantasma le hace a este niño viejo para que recupere las pertenencias que de una manera feroz se habían repartido antes sus hijos. Pero más que la aventura emprendida para recuperar estos objetos, lo que Leopoldo comienza a descubrir en su familia disfuncional es el aterrador mundo de los adultos. La petición del fantasma de la abuela parece ser una simple excusa para que Leopoldo conozca las razones por las que ella se alejó del resto de la familia y por las que consagró todo su cariño hacia Leopoldo. Entiendo pues que hay un juego complejo entre el mundo de los adultos y el mundo infantil. ¿De qué manera se refleja ese doble juego en la historia? El mundo adulto que se recrea en este libro parece divertido por lo patético, pero por la misma razón resulta pavorosa su similitud con la realidad. Hay una sensación de que los protagonistas de los libros de Ricardo luchan solos contra el mundo, que los adversarios son los demás, y en ese grupo entonces cabemos todos. ¿Y hasta qué punto son ficticios los personajes? Los personajes son héroes salidos del común, y alguno de ellos, como Leopoldo, al igual que otros héroes, también tiene su propio escudero. Pero esa batalla de un personaje solo contra el mundo no es otra cosa que la vida misma. Nada distinto a lo que sentimos todos diariamente cuando percibimos que los demás confabulan contra nosotros. Tratándose de literatura infantil, es de suponer que la novela contiene también elementos positivos. Lo prometedor, al final de cada historia, es que estos héroes cotidianos terminan ganando esas pequeñas grandes batallas sin incurrir en tonos épicos. La sensación de triunfo es más cercana a la simple satisfacción que podemos sentir al final de un día difícil, luego de superar una jornada llena de obstáculos. Al leer las últimas páginas de En orden de estatura, ¿se sintió usted retrotraído a sus años de niñez? Leopoldo, el niño viejo, consigue lo prometido al fantasma de su abuela a pesar de las dificultades y los tormentos. Y uno como lector termina recordando que gracias a esos tormentos, los personajes escapan cabalgando en la imaginación y así pueden nacer historias maravillosas como la de este libro, En orden de estatura. Ricardo, cuéntame por qué llegas a escribir literatura infantil y cómo llegas a escribir En orden de estatura, que está dirigido básicamente a jóvenes y niños. La idea de escribir una novela infantil tiene detrás el empeño de conseguir un personaje de la estatura, nunca mejor dicho, de Peter Pan o Pinocho o Alicia en el País de las Maravillas o El Patito Feo o La Liebre y la Tortuga. Es decir, es una novela hasta cierto punto pretenciosa que busca conseguir un personaje de ese nivel. ¿Por qué? Porque en una historia como la de La Liebre y la Tortuga, en esa carrera hay una lección para la vida mucho más allá de la superación personal
y muy centrada en lo que a todos nos toca vivir día por día. Esa idea de que ir más rápido es llegar primero me parece que flota en las vidas de todos nosotros hasta hoy. Lo mismo la travesía del patito feo tratando de encajar de grupo en grupo, de familia en familia, con la esperanza de encontrar un sitio en donde alguien lo quiera por lo que es y como es. No es nada diferente a lo que a todos nos toca vivir desde que nacemos hasta que morimos. Ese anhelo de encontrar un lugar en el que no hay que volver a dar explicaciones ni hay que volver a justificarse. Algo así perseguía con la escritura de En orden de estatura y con las peripecias que tiene que atravesar su protagonista Leopoldo. Es un niño viejo y que de alguna manera puede resonar en otras personas, en las personas que desde muy niños simplemente sienten que no están hechos para el mundo. Me parece que ese era el objeto. Obviamente toda esta reflexión es posterior. Lo primero que vino a mi cabeza fue el personaje, lo segundo, lo peor que le podía pasar, y después ya en la escritura la sensación de tener que estar a la altura de una parte de la literatura que, ya viéndola habitado, puedo decir, me parece todavía más literaria que el resto, muy cercana a la poesía y muy cercana al humor. ...1982 fue definitivamente uno de los años más importantes de mi vida. Cumplí 6 años y tuve por primera vez conciencia del paso del tiempo. Antes de eso había vivido en un eterno presente como un hombre primitivo. El 1 de enero de 1982 entendí que existían años, meses, semanas y días, y que el tiempo pasaba, que sabríamos cuándo era 1983, cuándo había sido 1980. También ese año vi por primera vez una ópera, vaya evento importante en mi vida, en el Teatro Colón de Bogotá, donde seguramente me habré cruzado con Leopoldo en una función de Luisa Fernanda. En ese año también fui un niño viejo como él, porque recuerdo tener la sensación de haber vivido muchísimas fiestas de mi cumpleaños, entonces era imposible que solo tuviera 6. Yo pensaba que debía tener por lo menos 60. Había celebrado por lo menos 60 cumpleaños, y que el 6 era una convención de esas que existen para organizar el mundo mejor. En orden de estatura es sin duda una de las novelas más importantes de mi vida, porque pues habla de un niño como yo, un niño que es un año mayor que yo. Él tenía 7 años y yo tenía 6. Me quiero imaginar que alguna vez nos vimos a los ojos, en un momento, de carro a carro, pasando por el trancón del Rompoint de la 100, cuando era un círculo de pasto triste, con esa pagoda que fue nuestro premio, que nos regalaron en Corea a cambio de haber puesto a algunos muertos en su guerra. Y los insectos, con su dignidad y con su dolor, marchando ante la muerte de la abuela, despidiéndola. Yo quisiera volver a 1982 y acompañarlos en su duelo, a Leopoldo y a los insectos, cantando muy pasito. El soldadito le contestaba:
Paloma mía, yo he de volver, y en nuestra boda serán mis arras los entorchados del brigadier, y ella se queda sobre un ribazo con el pañuelo diciendo adiós. La prometida del soldadito, hasta que apenas se ven los dos. Algún día se lo cantaré.